Aparece Diego Armando Maradona. Al fútbol le encanta contar la historia del dios que cayó en desgracia, del genio del balón que fue víctima de su propio entorno. Pero esa es una verdad a medias, porque a Maradona no lo destruyeron sus vicios, o al menos no del todo. A Maradona lo destruyó la impunidad, porque ser tan bueno en el fútbol le otorgó un privilegio muy peligroso, el derecho de vivir por encima de la ley. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava. Para entender la impunidad del final hay que mirar el barro del principio. Diego Armando Maradona nació en Villa Fiorito, una de las villas miseria más postergadas y peligrosas de la periferia de Buenos Aires. Creció en una casa sin agua potable, donde se comía solo lo justo y donde dormía en una sola habitación junto a sus padres y a sus 7 hermanos. Su único escape era una pelota de trapo. Pero el sistema descubrió su talento demasiado pronto. A los 15 años debutó en la Primera División de Argentina. De la noche a la mañana, un adolescente con signos de desnutrición se convirtió en el sostén económico de toda su familia y también en la gallina de los huevos de oro de dirigentes, representantes y marcas. En lugar de educarlo, protegerlo o ponerle límites, su entorno le enseñó una lección temprana y peligrosa, que mientras su pierna zurda siguiera generando millones, cualquier error, cualquier falta y cualquier exceso le serían perdonados. El fútbol lo convirtió en adulto antes de tiempo, pero nunca le permitió ser un ciudadano. En casa me dicen nene, así que me siento nene. Es ahí donde comenzó el verdadero diseño del mito. Porque en realidad al sistema nunca le interesó formar a un buen ser humano. Lo que le interesaba era explotar al prodigio. Porque si a los 17 años todo el mundo le dice a usted que es un dios, entonces las leyes humanas empiezan a parecer insignificantes. Buscando Maradona ahí, Maradona, atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo, ¡gol! De Argentino Junior, Maradona. Con esa mentalidad de intocable, Maradona llegó al fútbol europeo. Su desembarco en el Nápoles transformó a un club históricamente ignorado en el campeón de Italia, ganando sus 2 únicos títulos de la Serie A de su historia, en 1987 y en 1990. Pero detrás del brillo de los trofeos se construyó un ecosistema de protección absoluto. Las leyes comunes dejaron de aplicar para él. Sus vínculos con el clan Giuliano, una de las fracciones más poderosas y violentas de la camorra napolitana, dejaron de ser un secreto a voces para convertirse en registros fotográficos oficiales. Però non c'era questa severità del controllare il doping. Probabilmente un altro faceva pipì al posto di Maradona, può essere, io non lo so. Finché Maradona ha giocato, noi abbiamo vinto. La justicia italiana intervino sus líneas telefónicas y documentó cómo el capo Giuliano le proveía drogas y prostitutas a cambio de su presencia en eventos. Sin embargo, mientras el balón siguiera rodando y las ganancias siguieran entrando, las autoridades mirarían hacia otro lado. Lo grave no era que Maradona lo hacía a escondidas, lo grave era que todos lo sabían. Los políticos, la policía, la justicia en general, su familia incluso. Pero ponerle un freno o investigar al ídolo era en realidad un mal negocio. Ahí está, la mano de Maradona que luego reconoció que sí, que fue la mano de Dios aquella que le permitió empujar la pelota en arco inglés. El Mundial de México 86 consolidó el mito, pero también institucionalizó un síntoma de época, la celebración del delito.
El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Maradona anotó el gol más polémico de la historia de los mundiales. La mano de Dios no fue una genialidad técnica, fue una trampa flagrante. Pero el sistema no solo la perdonó, sino que la transformó en venganza poética. Años antes, Argentina había perdido la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. El relato mediático y el propio Maradona construyeron una narrativa perversa. El engaño deportivo era una revancha válida contra el imperio. En su propia autobiografía, el astro lo deja claro. Él dice que ese gol se sintió como robarle la billetera a un inglés después de la guerra. La cultura validó que el fin justifica los medios, elevando la trampa a la categoría de patriotismo. Ahí podríamos decir nació el verdadero peligro, porque sí, se festejó una trampa, y el mensaje que se impuso es que si usted es un genio, no importa que haga trampa, no importa que gane así, porque es tan bueno en la cancha que incluso lo malo se le celebra, se le festeja. Porque Norteamérica no me ha dado la visa, los dirigentes no me han dado la visa, pero no me han dado la visa no porque no quiera el pueblo, sino porque los dirigentes de hace un montón de tiempo. Pero estoy realmente satisfecho y convencido de que yo iba a estar mucho mejor en Cuba que en la hostilidad de los dirigentes americanos. A principios del año 2000, tras rozar la muerte por una sobredosis en Punta del Este, Maradona buscó refugio en Cuba para un supuesto tratamiento de rehabilitación, lo que se vendió al mundo como un proceso de recuperación humanitario bajo el amparo de Fidel Castro, terminó convirtiéndose en el episodio más oscuro de su blindaje geopolítico. Bajo una especie de inmunidad diplomática de facto, la isla se transformó en el escenario de excesos descontrolados y abusos silenciados por el régimen de la época. Décadas después, saldrían a la luz denuncias devastadoras como la de Mavis Álvarez, quien siendo una menor de apenas 16 años fue retenida por el entorno del futbolista, inducida al consumo de drogas y trasladada de forma ilegal a Argentina, en un entramado que rozaba incluso la trata de personas. Él abusó de mí. ¿Qué hizo en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Me violó. Eso fue lo que pasó. Tu mamá estaba del otro lado de la puerta. No en otra parte de la casa. Del otro lado de la puerta. Del otro lado de la puerta. Tocando la puerta, insistentemente. Quería verme. No la dejaban. O sea que vos estabas en ese momento reclamada por tu madre y atacada por Diego. Eso es lo que estás contando. Eso fue lo que pasó. En paralelo, la isla vería nacer a varios hijos no reconocidos, frutos de relaciones con adolescentes locales. El sistema político cubano y el entorno del jugador tendieron un manto de silencio absoluto. La figura del amigo de la revolución era intocable y el sufrimiento de las víctimas locales fue el precio que se pagó para mantener intacta la propaganda del mito. Cuba en realidad no fue un centro de rehabilitación, fue un lugar donde Maradona dio rienda suelta a sus peores perversiones. Blindado por la impunidad política y con la seguridad de saber que su nombre era suficiente para pasar por encima de hasta la más estricta ley de menores. La impunidad afectiva de Maradona no discriminó entre hijos reconocidos y no reconocidos. Su desprecio terminó salpicando a toda su sangre. Por un lado, desató una campaña de humillación de 30 años contra Diego Maradona Jr., nacido en Nápoles en 1986. A pesar de que la justicia italiana dictaminó la paternidad en 1993, tras la negativa del futbolista de hacerse la prueba de ADN, Maradona declaró públicamente durante décadas que ese hijo varón era un error de su pasado y que jamás lo aceptaría. Una crueldad mediática que repitió con Hannah Maradona y también con otros jóvenes.
Pero el giro más destructivo ocurrió al final de su vida, cuando arremetió contra sus propias hijas reconocidas y defensoras históricas, Dalma y Janina. En medio de un feroz juicio civil contra su ex esposa Claudia Villafañe, Maradona utilizó sus redes sociales y videos públicos para difamar a sus hijas. Las llamó ladronas, las acusó de robarle su patrimonio e incluso amenazó públicamente con desheredarlas por completo. Llegó al extremo de negarse a asistir a la boda de su hija Dalma, prefiriendo quedarse en los Emiratos Árabes. Este fue el verdadero rostro del ídolo del fútbol, un hombre capaz de humillar a su hijo durante años, de no reconocerlo, de llamar ladronas a sus hijas reconocidas a través de la televisión. Porque sí, el entorno fue responsable de nunca hacerlo rendir cuentas, de permitirle absolutamente todo. El blindaje definitivo siempre llegó desde las oficinas que manejaban el negocio. El caso más documentado de complicidad institucional ocurrió en noviembre de 1993, cuando una Argentina en crisis tuvo que jugar el repechaje definitivo contra Australia para clasificar al Mundial. Para asegurar la clasificación y proteger los millones de dólares de contratos de televisión, altos mandos del fútbol acordaron un pacto insólito: abolir por completo el control antidoping para esos partidos. Años después, el propio Maradona confesó en televisión abierta que les dieron un café veloz con sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento físico. El sistema apagó los laboratorios médicos a propósito para garantizar que su producto estrella estuviera en el Mundial de Estados Unidos en 1994, donde meses después la farsa colapsaría al dar positivo por 5 variantes de efedrina. ¿Por qué no hubo doping en el partido contra Australia? Si habíamos tenido doping en todos los partidos. ¿Y por qué no, Diego? Y porque te daban un café veloz, y por ahí la clavabas en un ángulo. No entiendo, ¿cómo? ¿Qué te daban? Un café veloz. Te daban un café veloz. Nosotros decimos al café, sí. le ponían algo y por ahí corrías más. Pero seamos claros en algo: Maradona no fue una víctima del sistema. Maradona fue su más grande cómplice. Y el fútbol no lo protegió por amor, el fútbol lo protegió por codicia, porque incluso todo esto generaba muchísimo más. Una figura mítica. Y eso era sinónimo de muchísimo más dinero. ¿Te drogaste? No, juro por mi hija que no me drogué. No entiendo nada, ¿viste? Desde cuando uno, yo le decía recién a Margo que quiero salir a correr, que quiero volar, no sé lo que hacer. La misma red que lo aisló de las leyes para explotar su nombre lo terminó aislando de la atención médica base cuando ya no generaba ganancias. El 25 de noviembre del 2020, Diego Armando Maradona murió técnicamente solo en una cama de una casa alquilada en Tigre, Argentina, en condiciones sanitarias deplorables. La Junta Médica Oficial concluyó que el equipo de salud encargado de su internación domiciliaria fue temerario, deficiente e indiferente. Los peritos determinaron que Maradona agonizó durante al menos 12 horas y que sus médicos ignoraron las señales evidentes de colapso. 8 profesionales de salud, incluidos un neurocirujano y su psiquiatra, fueron imputados por homicidio simple con dolo eventual. Tras su muerte, los tribunales se convirtieron en un circo en el que se luchaba por su herencia incalculable, demostrando que su último entorno lo trataba simplemente como una máquina para facturar. Quienes lo blindaron del mundo exterior también lo blindaron de su propia supervivencia. Incluso el problema legal que hoy se desarrolla en Argentina no tiene que ver con la paz de su recuerdo, tiene que ver con quienes tienen derecho a cobrar los derechos por su imagen. Porque sí,
Al final el Dios, que era un hombre, terminó convirtiéndose en solo eso, una marca. Al final la tragedia de esta historia no le pertenece solo a Maradona, le pertenece a la sociedad que lo construyó. Se diseñó un sistema cultural tan desesperado por héroes que se decidió otorgarle el rango de deidad, el perdón de las leyes y la exención de la moral a un hombre por la única y simple razón de saber correr detrás de un balón. Se perdonó el abuso de menores, se justificaron los nexos con el crimen organizado, se aplaudió la trampa y se normalizó el abandono familiar. Todo a cambio de 90 minutos de entretenimiento los domingos. Maradona no cayó por el peso de sus demonios, cayó por el peso de la hipocresía social, porque se le dio el rango de Dios a una persona que lo único que hizo bien fue jugar al fútbol. Y cuando las luces del estadio se apagaron, cuando el balón se detuvo y las graderías se quedaron vacías, él estaba solo. Y ahí se dio cuenta que para ser un mito, en realidad hace falta mucho más que un balón. Para ser un mito, también hay que ser una buena persona. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el video. Espero que se suscriban con total libertad, me dejen todos sus comentarios y que nos veamos muy pronto.